la campaña con algo de visibilidad. No en vano dicen que no hay mala publicidad, menos en Colombia, donde no se ha visto que haya tampoco muchas condenas por parapolítica, como para que esté temiendo gran cosa. Y eso no fue lo único que dijo Otoniel, que habló sobre la ya conocida relación entre el extinto Departamento Administrativo de Seguridad DAS y los paramilitares, contando que paramilitares del bloque Centauros de las AUC se movían en carros oficiales y que el DAS brindó apoyo irrestricto a las autodefensas. Habló, cómo no, de Jorge Noguera y de platas pagadas para que se nombraran directivos afines al paramilitarismo. Lo peor, sin embargo, es que la reacción de muchos ha sido, bueno, eso ya se sabía. Y no porque no se supiera que se sabía, sino porque está tan absolutamente normalizado que no pasa de ser una noticia como otro loco día en la vida de la JEP y no un escándalo que traiga consigo, no sé, algún resultado concreto y verificable. Entonces no vamos a hablar de eso. Podríamos, en cambio, hablar del espectáculo de nuestras elecciones, espectáculo lamentable, por supuesto, que incluyó declaración de Federico Gutiérrez frente a la Picota en la que ya se había dicho que no hubo pacto alguno, aunque por culpa de la campaña Petro eso va a seguir flotando ahí en el aire. No importa que el mismo Gutiérrez haya anunciado que bajo su gobierno Colombia va a tocar el fondo. El fondo del Sistema Nacional de Regalías, que Daniel Pacheco, periodista de La Silla Vacía, tuvo que explicarle cómo funcionaba. Bien, vamos. Y ya que hablamos de la campaña, podríamos hablar de la payasada de ir a una notaría a afirmar que no van a expropiar nada, como lo hicieron Petro y Francia, respondiendo al enorme miedo que está sintiendo la gente de que les vayan a quitar sus cosas, que es de plano una noticia falsa que viene circulando desde 2018. ¿Por qué me parece una payasada? Por varias razones. La primera es que les están haciendo el juego a los uribistas y sus mentiras y siguen metiendo el tema de la expropiación en la conversación cuando debería haber una mejor estrategia para dejarlo ir, ya que es una mentira. La segunda, porque los gobiernos expropian a veces. No como dicen desde la derecha y la ultraderecha que Petro lo haría, pero lo hacen. Más de lo que uno piensa y se hace para poder ampliar vías, construir carreteras y muchas otras cosas que están amparadas por la ley. Pero si firmas en una notaría que no vas a expropiar y haces este espectáculo, a futuro, en un potencial gobierno, cuando tengas efectivamente que expropiar Gustavo Francisco, te vamos a caer encima como le caímos a Tropipop por la promesa de menos impuestos, que es la misma que Gutiérrez está repitiendo porque la historia al parecer ha probado que somos bobos en este país. En parte porque dicen que los países tienen los gobernantes que se merecen. Vamos a ver qué pasa este año, a ver qué es lo que nos merecemos, qué ansiedad. Lo que las encuestas dicen es que Petro va arrasando pese a todo, a los escándalos, a la pelea con Piedad Córdoba, a los señalamientos, a las bodegas de derecha, ultraderecha y transpan mega ultraderecha que pululan ahora por las redes sociales, sobre todo, obviamente, por Twitter, un lugar tan hostil que solo podría empeorar si lo compra Elon Musk, y lo compró. Y si es así, tal vez ya no nos veamos más por allá. Luego hablamos de eso, porque tengo que hablar de personas que tienen una favorabilidad inferior al mismísimo Elon Musk, como el resto de los candidatos presidenciales que están, o mejor dicho, que estuvieron en un debate en la Filbo al que faltaron Sergio Fajardo y Gustavo Petro, que está haciendo la clásica del candidato que va punteando, que es un gesto muy antipático y lastimosamente muy habitual. Gesto que además le hizo perderse conversar con, por ejemplo, el candidato para el que solo existe un libro verdaderamente importante, del que se desprenden todos los demás libros, incluyendo los argumentos científicos sobre los que pretende negar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, o con el candidato que, no tengo pruebas y tampoco tengo dudas, sería el primero en organizar una quema de libros, o este jovencito que a veces no sabe dónde está parado y que no lee por pasársela metido en TikTok bobeando y que piensa que todos los problemas de la política, incluyendo la falta de lectura, se solucionan sacando a los políticos de la política, rey del retroécano, o tal vez, de ti ya hablamos, por favor no acapares, o de pronto hablando de la candidata que propuso en la Feria del Libro, sin que se le diera nada, sin un rubor, sin reflexión previa ni posterior, que ahora todo el mundo puede fácil bajarse libros digitales a sus smartphones y que le pondría IVA a los libros, lo cual requirió de una intervención de Claudia Morales, moderadora de ese debate y dueña de una librería, un poco para decirle de forma muy calmada y muy concisa que básicamente se deschavetó.
Y hablando de perder la cabeza, Noticias Caracol presentó una nota grabada en falso directo desde España en donde una corresponsal hablaba de una audiencia llevada a cabo en Madrid en la que el exgeneral chavista Hugo El Pollo Carvajal habría asegurado frente a la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, que el régimen venezolano financió activistas y líderes políticos de izquierda, incluyendo a Gustavo Petro. Esto en su emisión del mediodía. Y al final del noticiero, que es el noticiero largo, tuvieron que rectificar. Y ojo, no rectificaron porque ellos mismos hubieran verificado la información que debían, sino porque los abogados de Petro tuvieron que escribirle al noticiero exigir la rectificación. Un día y pico después, Juan Roberto Vargas, el director de Noticias Caracol, salió a explicar que de buena fe creyeron en la nota enviada por una corresponsal del conglomerado de medios al que Caracol pertenece y del que recibe estas informaciones, que no hubo mala fe, y pasó a pedir disculpas a la audiencia y a los implicados. No fue ni siquiera capaz de pronunciar el nombre Gustavo Petro, al que la desinformación, que es responsabilidad de ellos, afectó, cuando su nombre sí estuvo en la nota. El gremio periodístico salió en su mayoría a aplaudir el gesto de Vargas de haber pedido disculpas, pero a mucha gente no le pareció que fuera suficiente porque son demasiados errores para dejarlo en eso. Simplemente un par de personas me han pedido mi opinión y acaba. Si esto hubiera pasado con una noticia sobre Federico Gutiérrez, Juan Roberto Vargas habría sido despedido, o le habría tocado echar a uno de sus editores o jefes de emisión, y sin embargo acá puede simplemente salir a pedir disculpas y hablar de que no tenían malas intenciones. No me parece suficiente. ¿Por qué? Porque no se necesita mala fe para desinformar, ni se necesita de una conspiración, porque ya se ha probado que la desinformación no es una componenda, no es un complot. Basta con que un consejo editorial completo, sin una sola voz que contraste, dé por hecho que una noticia enviada es cierta y ya. Que no sean capaces de pedir revisión y dejen simplemente pasar la nota, lo que quiere decir que les parece que eso es simplemente cierto y ya, que no amerita verificarse, y así hacen su noticiero, que por eso quedó manchado de aquí en adelante, en detrimento de muchos y muchas periodistas de calidad que trabajan en ese mismo noticiero. Lo de Caracol es una cagada gigante porque daña aún más la ya muy frágil relación que los medios tenemos con el público, que viene desde hace años sintiéndose traicionado por el periodismo, y acá por siempre va a quedar una prueba de esa supuesta conspiración, de esa traición. Cualquier investigación que saquen periodistas del nivel de Ricardo Calderón o de Juan David Laverde, cualquier noticia cierta que pasen va a quedar sometida más que antes a la revisión de la desconfianza desinformativa de estos tiempos, y eso no se soluciona pidiendo disculpas a los implicados, aunque tampoco haya nada más que hacer, porque Caracol Noticias va a seguir ahí y van a sacar notas buenas y malas, que nos gusten y que no nos gusten. Lo que pasa es que este episodio está por fuera de cualquiera de esas lecturas. Y ahora se siente que todos están buscando a como de lugar descarrilar la candidatura de un solo candidato, como lo está haciendo Iván Duque, que ante los cuestionamientos por sus participaciones en política respondió: seguiremos opinando, así, sin más, de nuevo, sin dársele nada, sin ponerse rojo. Esto, claro, del mismo presidente que, como lo contó Daniel Coronel en la W, aspira a retirarse como magistrado de la Corte Constitucional. Un tipo que entiende tan poco de la separación de poderes que invitó a una comida a los y las magistradas de la Corte Constitucional, justo esta semana en que además apareció esta foto con las magistradas de la Corte, tomada con todas las buenas intenciones en la posición de Natalia Ángel como la nueva magistrada del tribunal, que ahora tiene mayoría femenina. Y claro, es una foto desafortunada y fue muy mala idea porque este gobierno enteca lo que toca y ahora le tocó a la Corte más alta del sistema judicial, que ha sido durante casi 4 años de gobierno el único bastión de la independencia y la separación de poderes en este país. Pero así son las cosas bogotanamente, con la sonrisita y la fotico y luego todo el mundo untado, porque ese desprestigio de este gobierno es más pegajoso que la variante Omicron. Y los temas siguen, porque ya que hablamos de fallos en contra, el Tribunal de la Haya falló contra Colombia por sus incumplimientos del fallo emitido previamente en 2012 sobre el espacio marítimo alrededor del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, diciendo que Colombia no solo no cumple con el fallo, sino que tiene una política sistemática de violación de este fallo internacional. Colombia no solo no cumple con lo que está comprometido por las leyes internacionales y los acuerdos a hacer, sino que lo declara públicamente y refuerza esa decisión usando la fuerza del Estado, en este caso la Armada. Además, por pereza, que no es otra cosa, decide que se va a inventar el mapa del territorio marítimo que le corresponde, creyendo que nadie va a tener nada que decir al respecto, y encima se arroga más atribuciones de las que le corresponden.
Y encima hay jalón de orejas. Y Colombia se queja cuando no hemos hecho nada como país durante varios gobiernos consecutivos para solucionarlo, o al menos para mostrar que nos estamos tomando en serio este pleito con Nicaragua, este problema. Y encima contrademanda diciendo que se está violando el derecho de las poblaciones raizales a la pesca artesanal, y Nicaragua luego muestra declaraciones previas donde el gobierno colombiano sale diciendo que los raizales no tienen derecho a nada, ni a la pesca. Porque claro, somos un país estructuralmente tan racista que incluso lo somos en el momento en que decidimos utilizar los derechos de los raizales para que nos levanten un fallo adverso en una corte internacional. Y por racistas ni siquiera eso logramos. Nicaragua contestó diciendo que ellos con mucho gusto abren ese espacio marítimo para la pesca artesanal de la población raizal. Y encima salen a decirnos que no fue tan grave. Es peor de lo que creemos. ¿A qué horas este país se convirtió en un idiota de un colegio clase alta que se pasa las reglas por la faja? O sea, ¿por qué somos el alumno problema? ¿A qué horas nos convertimos en matones de nuestra propia gente y de la gente de otros países? ¿Cómo se las arregló este país para que Daniel Ortega se vea magnánimo con la población raizal de nuestro propio país? ¿Por qué nadie se está tomando en serio esto? Y lo peor es que no vamos a hablar de eso, ni de los otros 800 temas como el debate de moción de censura contra el ministro de Defensa por lo ocurrido en Puerto Leguízamo, Putumayo, que es mañana, o sobre la votación de la ratificación del acuerdo de Escazú, que también es mañana, a ver cómo es que le hacen conejo o si le van a hacer conejo, mientras que el mismo pacto de Escazú ya está en reuniones entre los países que participan del acuerdo y las organizaciones civiles. O no vamos a hablar sobre la audiencia convocada por la Corte Constitucional a ver si se pronuncia acerca de la incesante violencia contra líderes y lideresas sociales, ni vamos a hablar del carro del cuerpo de seguridad de Camilo Romero, que no fue capaz de poner plata para que sus escoltas no anduvieran en un carro que estaba dañado, ni de impedir que lo manejaran, sabiendo que eso los ponía en riesgo, porque así tratamos al servicio en Colombia, ni de nada, porque hay un problema que parece ser más grave o más urgente, y es el papel de las fuerzas militares en nuestra democracia. Gracias a este trino en el que el general Zapateiro, una semana después de decir no es la primera vez que mueren mujeres embarazadas en operativos del ejército en televisión abierta y sin consecuencia alguna, se pronunció en Twitter contra Gustavo Petro, ventilando una retórica largamente conocida del uribismo en lo que configura una participación en política. ¿Es un trino? Sí, solo un trino. Y sin embargo, son muchas las preguntas que levanta, desde el carácter deliberante que no se les permite tener a las fuerzas militares hasta la transición pacífica del poder. Tenemos que hablar de este elefante en el cuarto, a ver si resolvemos algo, a ver si al menos lo dejamos charlado. Ya volvemos a el lunes. Ajúa. En el futuro todo cambiará. Todavía está ese bicho allá. La manera de relacionarnos. Uno antes para conocer a alguien tocaba en la discoteca o en la universidad. El modo de trabajar. Fin del descanso. Retomar actividades. La forma de sanarnos. Lo que nosotros vamos a hacer es recrear un sueño para sanar sus estructuras neuronales. ¿Se refiere al virus? Hace 10 años que pasó eso. Relatos por venir, lunes a viernes 6 p.m. y 9 p.m. y los sábados a las 8 p.m. Relatos por venir, futuros posibles tras la pandemia. A continuación, un mensaje de publicidad política animada. ¡Saludos, amigos! A partir de ahora vamos a estar unidos para defender nuestro territorio de animales mugrosos y especies amenazantes. Unidos para engrandecer nuestra raza pura y poderosa, la de los animales alados. En mayo, los animales se toman el poder. Muy pronto, Alfa, Capital, siempre más para compartir. La has extrañado, la estás esperando. Ven, siente, sueña, escribe, lee. Reencontrémonos en la Filbo, la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Vuelve para que vuelvas. Del 19 de abril al 2 de mayo en Corferias, República de Corea, país invitado de honor. Compra tus entradas en taquillas o en feriadelibro.com.
Volvemos el lunes. En redes nos encuentran como @capital ahora. En nuestro hashtag de hoy es numeral desarmados hasta los dientes. Se encuentra con nosotros el coronel retirado del Ejército Nacional y profesor universitario y columnista del Nuevo Siglo, Carlos Velázquez. Bienvenido al lunes. Buenas noches. Buenas noches, Santiago, y gracias por la invitación. Muchas gracias. Y también se encuentra con nosotros Javier Rincón, profesor titular en Derecho Público de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana, experto en fuerzas militares. Javier, bienvenido el lunes, buenas noches. Muchas gracias, Santiago, muy amable por la invitación. A ver, tenemos un temario largo, este es un tema complicado y yo creo que lo primero que tengo que preguntarles es, por favor, primero Carlos, después Javier, ¿por qué ha sido tan difícil hablar históricamente sobre las fuerzas militares? No se las tocó en los acuerdos de La Habana, cuando se habla del conflicto, de la lucha contra las drogas, de los temas como de la agenda nacional, los militares siempre quedan un poco por fuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nosotros no tratamos este tema, pues, que tiene una importancia capital para nuestra vida en democracia? Yo diría que porque después del fenómeno de Rojas Pinilla, que llegó al poder en un momento en que las élites no pudieron ponerse de acuerdo y la violencia estaba disparada, y que pacificó en buena parte del país, pero que después terminó mal como dictador porque quería prolongar su mandato. Después de eso, las élites políticas del país dijeron, no señor, a los militares no nos volvamos a invitar a gobernar, o a cogobernar, si se quiere, y más bien, por ejemplo, Alberto Lleras pronunció su famoso discurso de las fuerzas militares, o los militares en los cuarteles, su asunto técnico, y nosotros los civiles en la deliberación política, porque lo propio de los militares es la disciplina, lo propio de los civiles de la deliberación es no disciplina, deliberación y discusiones. Hay que recordar que Lleras hizo eso 2 días después del intento de golpe de Estado fracasado aquí en Bogotá, cuando estaba la Junta Militar del Gobierno, la que reemplazó a Rojas Pinilla, y ya terminaba su mandato para que asumiera el Frente Nacional, o sea, Lleras Camargo. Entonces un coronel, el comandante del Batallón de Policía Militar 13, y otros 2 o 3 de Bogotá, se confabularon para meter presa a la Junta Militar para que no pudiera entregar el poder y decirle a Rojas, venga otra vez a gobernar. Entonces, ante eso fue cuando Lleras dijo un momentico, y al día siguiente fue el reconocimiento de tropas de Lleras en la escuela militar. Entonces, desde ese momento se agrietó esa posibilidad de que los militares estén en los asuntos políticos del Estado. A mi modo de ver, un poco exagerado, porque lo que Lleras quería decir y debe ser es que los militares no deben ser partidistas, no pueden estar de una ideología a otra ideología, a otro partido, en fin, porque eso no rima con la disciplina militar. Pero eso no quiere decir que los militares no tengan que pensar en función de Estado. ¿No? Las fuerzas militares son del Estado, no son de los gobiernos. De Estado lo mejor para el Estado, para su pacificación, etcétera, etcétera. Y entonces se mantuvo esa costumbre de manera un poco ilógica desde un punto de vista, porque nadie puede dejar de ser político. Si somos sociales, todos somos políticos. Ahora, otra cosa es la parte partidista y la parte ideológica, ¿no? Entonces, y a raíz del conflicto interno con las FARC, que fue la única guerrilla realmente que llegó a amenazar la posibilidad de tomarse el poder por la vía de las armas, bueno, un poco también el M-19. Después de esos conflictos terminados, el ejército siguió combatiendo las otras amenazas como si fueran amenazas a la seguridad nacional, cuando realmente no son amenazas a la seguridad nacional, son delincuencias de diferentes índoles que tienen algunos ropaje político, otros cada vez menos. Javier, yo a esta pregunta le añado, haciendo o tomando esta semblanza que hace Carlos, ¿qué le suma o cómo influye la cantidad de plata que le ha llegado a las fuerzas militares desde el Plan Colombia, por ejemplo? La lucha contra las drogas y la inversión gigantesca que esto supone en presupuesto de defensa, ¿cómo ha contribuido para que se cree este vacío en el que las fuerzas militares
no, se les niega, ¿no?, su carácter netamente político y al mismo tiempo nos impide a nosotros hablar de eso, pues tanto que existe un fuero militar, o sea, existe una justicia especial para eso. No, yo lo que creo es que aquí el problema es que precisamente hay como una especie, por una ignorancia, que no lo digo de una manera peyorativa ni burda, pero creo que por una ignorancia de lo que representan las fuerzas militares en todos los estados democráticos y en particular en el nuestro, y de lo que son las fuerzas militares por dentro, que lleva a que, por ejemplo, la gente diga que las fuerzas militares no se pueden estudiar, o no se puede pensar en las fuerzas militares, o no se puede llamar a los militares para que cuenten un poco, como lo manifestaba ahorita el coronel, a que cuenten un poco qué viven, qué sienten, cómo ven el país, sin que eso implique, porque son dos cosas completamente distintas, ni que estén deliberando, ni que estén participando en política, ni nada que se le parezca. Y eso lleva entonces a que ciertas discusiones, como por ejemplo las presupuestales, se conviertan en falsas discusiones. Yo creo que ahí hay falsas discusiones. Entonces, ¿cuál es la falsa discusión? En vez de traer un helicóptero para luchar contra el narcotráfico, deberíamos construir escuelitas. Yo creo que eso es una falsa discusión. Deberíamos más bien discutir si es pertinente traer ese helicóptero para la lucha con el narcotráfico, si se necesita, no se necesita, cómo se ejecuta el presupuesto de defensa, a qué se dirige ese presupuesto de defensa. Yo creo que aquí hay una ignorancia muy grande de lo que significan las fuerzas militares para los estados democráticos. Y creo que esa ignorancia, para empatar con la primera parte de tu pregunta, esa ignorancia es la que lleva a que se haya aislado un poco a los militares, en parte creo que por temor. Yo creo que es un temor que puede venir, o sea, algo histórico, para algunas personas en ciertas regiones del conflicto de pronto fundado, en otras ocasiones infundado, un temor a que si hablamos de las fuerzas militares, si les preguntamos, entonces los estamos haciendo parte del debate. Yo creo que eso es falso. O sea, hablar de ellos y hablar con ellos, eso no es hacerlos parte del debate. Bueno, pero periodistas que han históricamente investigado el accionar de las fuerzas militares, los abusos de las fuerzas militares, que han revelado cosas sobre las fuerzas militares, han recibido amenazas de muerte, que si no vienen de las fuerzas militares, vienen de alguien que las quiere mucho, mucho. Es decir, no es en vano que Ricardo Calderón es un tipo que ha recibido muchas amenazas de muerte por tener como objeto de sus investigaciones a las fuerzas militares, pero además de eso, los presidentes tampoco, es decir, la pregunta tal vez va a: tienen un carácter político las fuerzas militares, se les debería estudiar más, pero ¿por qué o cuáles son las consecuencias de ese mutismo con respecto al carácter político de las fuerzas militares? ¿No será que ya están deliberando? Es decir, el trino de Zapateiro un poco pone de manifiesto que esto se está hablando, y seguramente lo está hablando él en su fuero privado, y seguramente lo está hablando él con sus subalternos. Sí, es que si me lo permites, en ese punto es precisamente eso. Las fuerzas militares son una institución política. Tú pones de presente que algunos periodistas que han investigado las fuerzas militares han sido objeto de amenazas, así como periodistas que han investigado en el Senado, así como periodistas que han investigado en la DIAN, así como periodistas que han investigado en todas las instituciones políticas de nuestro Estado. Y eso sucede, claro, y cuando suceden las fuerzas militares, eso se amplía porque tienen las armas de la República. Entonces, eso genera, ¿no?, claro, una mayor gravedad, digámoslo. Pero lo que quiero, mi punto en con respecto a esa afirmación, es que las fuerzas militares son las instituciones políticas que mejor reflejan a una sociedad. Y además por su tamaño, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de más de 280.000 hombres y mujeres en armas, pues definitivamente es un reflejo de la sociedad. Entonces, efectivamente, así como en la DIAN, como en el Senado, como en cualquier institución política, puede haber gente que se siente afectada por la investigación, porque le dañan su negocio. Donde yo creo que está el verdadero problema, no está en que si me meto entonces me amenazan. No, yo lo que creo es que el verdadero problema es aislar a las fuerzas militares de los debates, como si el hecho de que ellos plantearan ciertas posiciones dentro del marco de sus funciones constitucionales, eso significara inmediatamente una participación política. Ahora, ya si queremos charlar del tema del trino,
ese es otro tema, o sea, ese es otro tema. Pero creo que es un resultado también ¿de qué? De que pues, los militares reflejan a la sociedad. Y entonces cuando una persona que dirige una institución, quitémosle su gorra y sus soles, y entonces al señor director de la DIAN le dicen, o no, Colpensiones, es que toda la junta o en la junta directiva de Colpensiones, algunos están en la hoja pues, de pago del Clan del Golfo. Uno que esperaría del presidente de Colpensiones. Pues, alguien diga, oiga, qué pena, pero si usted sabe de algo acá en mi junta directiva, pues por favor denúncielo. No, porque es que pues hasta donde sabemos nosotros somos gente decente y no sabíamos pues que eso estaba pasando, pero denúncielo, ¿cierto? Entonces, cuando yo ya le pongo claro la gorra y los soles y sale el comandante del ejército, que sería el equivalente, y yo sé que no es muy técnica la comparación que estoy haciendo, pero es solo para dejar claro el punto, que sale el comandante del ejército y dice, mire, lo que sucede es que, señor, si usted sabe que aquí algo está sucediendo, por favor denúncielo. Claro, hay otros elementos. Pero ¿no? él utiliza otros términos, ¿no? Él se refiere a la plata en bolsas, o sea, él está hablando en unos términos que nosotros ya conocemos de la deliberación política, y por eso está utilizando un código partidista. Perdón, Carlos. Sí, de la deliberación política polarizante que agrede, ¿no? Sí, ambos, tanto el comandante del ejército como Petro, utilizaron términos, Petro provocativo, para provocar, y el comandante del ejército no ha debido contestar eso por Twitter, sino hacer un comunicado, y entonces con los asesores decir, bueno, el lenguaje correcto es este. Muy diferente hubiera sido, por ejemplo, que el comandante del ejército no se hubiera referido para nada a esas bolsas, eso es puro discurso de un debate que le hicieron a Petro allá en el Senado, en fin, discurso polarizante, que busca ofender a la persona, ni siquiera a la institución Pacto Histórico, no, a la persona, a Petro en sí mismo. Y Petro también habló en términos de, aunque sí ha habido militares últimamente y están siendo investigados allá en la Fiscalía, el general Barrero, pues una cosa grave, que fue comandante general de las militares. Pero, por ejemplo, si Petro dice, por fortuna ya esos militares están retirados, los que están investigando, por lo menos que diga eso, entonces la cosa se vuelve más serena, ¿no? Menos polarizante. Claro, pero lo que pasa es que Gustavo Petro tiene derecho a tuitear lo que él quiera porque él es un ciudadano y él está haciendo campaña. Eso puede ser estratégico, contraestratégico, intuitivo, contraintuitivo. Los deberes a los cuales está sometido el comandante de las fuerzas militares son otros. Es decir, ¿no? él Por eso está... digo yo, lo ideal hubiera sido que Zapatero hubiera hecho un comunicado escrito y asesorado por gente... Sí, que hubiera hecho simplemente el reclamo y la denuncia. Cuando él empieza a decir efectivamente las insinuaciones de las bolsas, todo eso, allí yo creo que hay que hacer un doble análisis que merece la pena, y es, uno, el tema de la participación en política de los funcionarios públicos, no solo de los militares. Lo que pasa es que, claro, insisto, como los militares portan las armas de la República, pues, ¿cierto? Pues, y son la presencia del Estado en los territorios donde muchas veces no hay otra institución, claro, ni de salud, ni de educación, ni de pero nada. hacen parte de una prohibición general de hacer política, o sea, de participar en política. Aquí creo que no hay un problema de ser realmente deliberantes, porque esa noción dentro de la Constitución se refiere a su sometimiento al poder civil, es decir, usted tiene que aceptar, que yo creería es la segunda parte de la discusión. La discusión real es cuando el comandante del ejército hace una insinuación, o sea, casi como de no estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, que puede ser interpretada como una posición política. Claro, ya dice uno, bueno, si mañana Gustavo Petro fuera el presidente de la República, entonces tendríamos un comandante deliberante o no, pero en este momento no lo es porque él no está poniendo en duda la autoridad civil. La discusión es sobre su participación, eventual participación en política, o sea, participar del debate político, si esas afirmaciones de él implican una participación en el debate político. Yo creo que hay algunas desafortunadas que así podrían llegar a ser interpretadas, y eso le corresponde además a la Procuraduría General de la Nación, porque fíjate que tú decías, y está lo del fuero y no sé qué, al general Zapatero lo investiga la Procuradora, o sea, la Procuraduría, no lo va a investigar
el mismo ejército. No, lo va a investigar la Procuraduría porque es una falta disciplinaria. Esa participación política es una falta de tipo disciplinario. Entonces, a mí me parece importante es como intentar hacer claridad, ¿no? Para deslindar, porque fíjate que tu pregunta es, ¿por qué? Arrancas diciéndonos por qué es como esta especie ¿por qué somos tan reacios a meter a los militares en la discusión, a estudiarlos además? Entonces yo te digo, pues primero porque creo que hay un miedo en general que viene de la ignorancia, de que mejor no los metamos para que no se metan. O sea, no los invitemos para que no se metan. Entonces, pero eso es un error. ¿Por qué? Y yo lo pongo sobre la mesa, porque es que cuando tú tienes, ya yo te sumo todas las fuerzas militares, que son más o menos 450.000 hombres y mujeres, más sus familias, que de pronto quedaron por fuera del acuerdo de paz, pero que vivieron el conflicto todo el tiempo. Hay gran cantidad de familias de militares desplazadas por causa de la violencia, por estar asentados en territorios de guerrilleros. Entonces, usted es el hijo de un sargento, de un capitán, de un mayor, de un coronel, entonces se tiene que ir. Entonces, también allí hay víctimas. Claro, cuando uno las saca de la discusión, pues evidentemente en algún momento eso va a presionar tanto que tiene que reventar. Y yo creo que más allá del debate sobre si hay una participación en política del comandante del ejército, si se tiene que ir o no se tiene que ir, el debate es cuál es el rol real que nosotros y cómo estamos nosotros analizando a las fuerzas militares, sus miembros, al grupo humano que además acompaña esa sociedad y cómo lo estamos trayendo para que haga parte del debate democrático. Porque fíjate que inclusive la discusión del general Zapateiro comienza es por un tuit de un suboficial retirado, de un sargento retirado que dice, es que mientras los soldados mueren, los generales están traficando, una cosa así, no recuerdo muy bien. Pero fíjate que inclusive viene de un debate que tú podrías decir, es un debate interno entre fuerzas militares, de una persona que ya está desvinculada con alguien que sigue vinculado. Y lo que yo sí creo es que el debate sobre las fuerzas militares sí no puede tener este nivel. O sea, no puede ser de nivel de, yo digo que es que aquí está todo lleno de traficantes. Ah, no, es que a usted lo ascendieron porque usted no merecía, porque es que usted era amigo de tal. No, yo creo que aquí el debate sobre las fuerzas militares tiene un debate de altura. Y de decir, venga, cuando usted habla de las fuerzas militares, de un militar, cuando usted dice, es que hay algunos generales acá, usted ya está poniendo en duda a toda una pirámide, a todo un grupo humano que es gigantesco para esta sociedad, que es tremendamente importante. Y si eso es así, pues entonces sentemos y lo debatimos seriamente. Y yo creo, como para que eso no es ni puede ser interpretado como politizar a las fuerzas militares, ¿cierto? Ese debate hay que darlo, pero hay que darlo con altura y con conocimiento de cómo funcionan las fuerzas militares, porque es que para ser general de la República el procedimiento es bastante largo. Eso no es que llega un grupito y dice, sí, no, es un procedimiento largo, complejo, que puede tener errores, que puede haberse equivocado algunas o muchas veces, pero de allí ya a cuestionar toda una institución, insisto, y aquí no hablar ni de manzanas podridas ni nada de eso, cuestionar toda una institución sobre unos hechos o superficialmente, eso sí me parece que es grave y ese debería ser nuestro verdadero debate. ¿Cómo hacemos para traerles? Claro, pero eso es un derecho ciudadano. Es que ahí está la cosa. Es que dentro de la libertad de expresión incluso se contempla ser grosero, ¿no? Con las instituciones. Uno puede incluso llegar al punto de la ofensa, pero los deberes, pues son los deberes. Perdón, Carlos, continúa. Sí, quería agregar que, bueno, una cosa puntual y otra para darle un contexto más amplio a la cuestión. Y es que, sin embargo, yo vi los tweets de Petro y Petro ha tenido tendencia a cambiar. El tipo ya no generaliza tanto, ya habla algunos generales, y eso es un avance un poco para la liberación política. Pero bueno, mire, es que también hay un antecedente, que los militares, a pesar de que a veces el ámbito general civil no lo crean, los militares sí hemos sido, claro, ya hace 25 años que salí del ejército y eso, pero sí hemos sido muy subordinados al poder civil desde la época del Frente Nacional realmente. Los civiles creen que ese silencio de los militares es porque están ahí agazapados a veces y entonces que en cualquier momento les pegan su golpe de Estado y no es así.
Y los militares creen mucho en los líderes civiles, pero es que en los últimos 20 años hemos tenido 2 líderes civiles, bueno, líderes entre comillas, que no han hecho más sino pelear entre ellos, que son Santos y Uribe, y eso ha irradiado mucho hacia el ejército también. A ver, y antecedente de los Zapatero, el general Mora, a nombre del curso de él, que eso no es ninguna asociación, es un curso de oficiales, deben ser por ahí 15 oficiales o máximo 20. A nombre del curso de él, adhirió públicamente a la campaña de Fico a decir que ya vamos a apoyar para salir adelante, no sé qué cosa. Y antes había escrito un libro criticando el proceso de paz con las FARC cuando había sido negociador. Eso, en un excomandante general de fuerzas militares, indudablemente influye en el ejército en general y en la paz en particular, para no querer aceptarla y viendo los compañeros allá, falsos positivos y demás. Y eso ha producido un ambiente de discusión en que ha faltado una deliberación sensata, serena, con la academia y con la población civil en general, ¿no? Mira, nosotros tenemos, nosotros en la Universidad Javeriana creamos hace más de 8 años el Observatorio en Derecho Militar, y yo lo dirijo dentro de la Facultad de Ciencias Jurídicas, donde soy profesor. Y lo que hemos intentado es interpretar las situaciones. Fíjate que en este momento uno diría, tú decías, es que es un derecho ciudadano que tiene Gustavo Petro de decir lo que quiera, digamos. Sí, él tiene su derecho ciudadano, y uno espera del comandante del ejército una compostura y un respeto a rajatabla, como debe ser, de todas las reglas de participación política y demás. Estoy muy de acuerdo con el coronel, que creo que los asesores del general se equivocan cuando le dicen, mire, general, si usted no está de acuerdo, hágase un oficito y saca un comunicado muy tranquilo diciendo, mire, no compartimos o nos parece que la generalización, le pedimos, lo invitamos a que nos denuncie, pues, lo que sea. Pero, y eso es cierto, pero yo lo que veo es que, imaginémonos, pues, que al general le dicen, usted tiene que ir mañana, lo llamamos a calificar servicios, porque es que usted eso no lo puede hacer. Y allí es donde yo digo, bueno, se fue, porque es que eso no se hace. Listo, ¿eso realmente contribuye, primero al debate? Yo no creo. Sí, o sea, que se vaya y digan, no, si ve que es que no pueden participar en política, y yo digo, no, ahí hay una cosa más de fondo que la actuación de una sola persona. Hay una cosa más de fondo. En algo el coronel lo pone de presente y dice, mire, es que aquí hay unos antecedentes, ¿cierto? O sea, porque refleja de pronto un malestar, ¿cierto? Entonces, yo no estoy diciendo que la manera esté bien, no estoy diciendo que deban participar en política porque es que algo lo justifica, no. Yo lo que creo es que desde afuera, nosotros lo que queríamos decir es, ¿qué está pasando para que lleguemos a este punto? O sea, para que en este momento estemos en esto, o sea, para que una persona que, sí, claro, es un ciudadano, pero debemos también aceptar que no es un ciudadano como cualquier otro. Pues si Javier Rico sale a decir algo, el comandante del ejército, por ahí 2 o 3 pelagatos que me conocen dirán, oye, ¿usted cómo dijo eso? Pero si Gustavo Petro sale a decir eso, pues es otra cosa completamente distinta, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llegamos allá? O sea, ¿por qué estamos en ese punto? Yo creería que esa es como la discusión, porque en últimas, ¿deben participar en política? No. ¿Está bien que lo hagan? No. ¿Es grave que lo hagan? Sí. Pero ¿por qué estamos acá? O sea, ¿por qué esto sucede? Es porque, y lo digo con mucho respeto, es porque el general terminó siendo bocón, o sea, la pasión se lo llevó a escribir, o es porque está reflejando o interpretando un sentir de quiénes, de los activos, de los retirados más los activos, de sus subalternos, de los que están ahorita haciendo, por ejemplo, curso para general, que son coroneles, o de los que están haciendo curso de mayor para tenientes coroneles, cuando una persona de la fuerza, insisto, que tiene, por ejemplo, Gustavo Petro, sale y dice, es que los ascensos, ¿no? Aquí, y lo pone en duda, claro, entonces el que está allí, ¿qué dice? Entonces, a mí sí me parece que, más allá de la discusión de si lo debe o no lo debe hacer, si lo debió o no lo debió hacer, si se debe ir o no se debe ir, que además, en últimas, para mí es una discusión realmente jurídica, o sea, es una falta disciplinaria y tendrán que ir a demostrarle si lo hizo o no lo hizo, con culpabilidad, con dolo, todo eso para ver si es responsabilidad para efectos de poder llegar a una sanción disciplinaria, porque ya lo otro en últimas es un llamamiento a calificar servicios, por más de que está en una norma,
¿no? Es una decisión en últimas prácticamente política, sobre todo en este caso el presidente de la República. El presidente de la República dice, mire, yo considero que él ya no debe seguir porque no nos sirve y se va. Pero esa otra discusión, Santiago, esa otra, yo creo que es la más importante de todos. ¿Cómo hacemos para que esta situación no suceda? Porque en últimas, lo que no puede pasar, que pareciera es hacia donde va todo, como que lo quieren poner así, y es que los militares definan quién. ¿No? Entonces, a ver, al que los militares tengan contento, el candidato que tenga contento a los militares, ese es el que debería ser. No, precisamente porque no son deliberantes, porque no. Pero fíjate que de los dos lados, tú te encuentras con qué es lo que quieren hacer. Entonces, yo digo que los que no ascendieron porque es que no hacen parte de la rosca, vamos a decirlo. Y los que ascendieron sí son de la rosca. Y entonces del otro lado dicen, no, los que no ascendieron bien y no es por la rosca. Entonces, los dos, yo lo que veo es que los dos se quieren quedar con las fuerzas militares. Yo no veo en el candidato Gustavo Petro un ánimo de quedarse, de dejar de lado las fuerzas militares. No, es al contrario, pues agarrar un pedazo gigantesco o por lo menos un pedazo de todos esos que se sienten excluidos dentro de las fuerzas. Bueno, lo que pasa es que pues nadie puede querer ser presidente del país y no tener control sobre las fuerzas militares. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos a rematar este episodio del lunes que, como verán, está muy bueno. Si tienes entre 12 y 17 años, tenemos vacunas para ti. Por eso, si ya pasaron 4 meses de haber completado tu esquema, puedes acercarte a los puntos autorizados y recibir el refuerzo del laboratorio Pfizer. Es importante que todos nos unamos para ir seguros y tranquilos a estudiar. Gobierno de Colombia. Estas son voces reales. En mi casa siempre se me decía como, ay, no, es que no le vaya a embarrar. Usted llega a quedar embarazada y se va de la casa. Estas son historias íntimas. Imagínese nomás, de la nada usted hacer ¡ah! Y todos, ¿qué está haciendo? Relatos que nos invitan a superar los prejuicios. Yo le comentaba a mi papá y pues mi papá también como que decía, no, esos temas háblalo con tu mamá, no conmigo. Hablemos de frente y con mente. Mi sexualidad, mi derecho. Tenemos que hablar las cosas como son. Animados. De lunes a viernes a las 6:30 p.m. y 9:30 p.m. Los sábados a las 8:30 p.m. Capital. Siempre más para compartir. Danza y hip hop. Este jueves 28 de abril desde las 5:30 p.m. Capital, siempre más para compartir. A continuación, un mensaje de publicidad política animada. Es momento de acabar con los que se aprovechan de los animales que trabajan para conseguir su comida. ¡Ha llegado la hora de la igualdad! En mayo, los animales se toman el poder. Muy pronto, Alfa. Capital, siempre más para compartir. Recuerden buscarnos en redes como @capitalahora y nuestro hashtag es numeral desarmados hasta los dientes. Seguimos con el coronel retirado Carlos Velázquez y con Javier Rincón, profesor de la Universidad Javeriana, experto en fuerzas militares. Bueno, son muchísimos temas, creo que no vamos a terminarlos en este episodio, pero yo les tengo una pregunta y es, ¿esto qué está pasando? Estos antecedentes que llevan a este pronunciamiento de Zapateiro, que es, sí, de nuevo, es un hilo de Twitter, ¿no? Podría ser insignificante, pero se trata de la cabeza de las fuerzas militares. ¿Esto qué tanto está relacionado con lo que ha pasado desde el 2018 con el gobierno Duque? Es decir, tener un fiscal general que es el mejor amigo del presidente, una procuradora que viene de ser la ministra de Justicia, o sea, que viene de participar del Ejecutivo, un registrador cuyo nombramiento está puesto en duda, el uso de los medios públicos del Estado y de instituciones del Estado para mover iniciativas gubernamentales. Entonces, ¿qué tanto pasar por encima de la figura del Estado para que prevalezca la idea del gobierno
o las ideas del gobierno o el carácter del gobierno termina tocando a las fuerzas militares hasta el punto en que el general Zapateiro, cabeza de las fuerzas militares, termina participando también de esa deliberación política en nombre del gobierno, porque lo que está haciendo es mover algo que, pues, es decir, está repitiendo algo que el presidente Duque ya ha hecho, que es opinar sobre política en medio de la campaña electoral. Carlos. No, yo sí, francamente, es que Duque pues ha tenido algunos aciertos como presidente, también sus desaciertos, pero de lo que sí no tiene nada Duque es de estadista. Él no es jefe de Estado. El concepto de jefe de Estado le quedó grande, francamente, y ahí ha sido incompetente. Y eso ha producido lo que usted acaba de describir, afectar los pesos y contrapesos, no haber cogido ese proceso de paz y seguir con la pacificación del país en términos positivos, sino dejó de baratar la seguridad. Por eso la seguridad está manga por hombro. Entonces, pero por fortuna nuestra institucionalidad se ha construido a través del tiempo y no es tan débil como para, por una salida en falso del comandante del ejército, se vaya a afectar, ¿no? Y oiga bien, el comandante general de las fuerzas militares no dijo nada, que es el superior de Zapateiro. Tampoco dijo nada el ministro. Eso quiere decir que la cosa no es tan, digamos, institucional, ¿no? Sí, no es sistemática, o sea, no es una cosa de frente unificada. Okay. No, y además, yo pondría otro elemento aquí, es el siguiente. ¿Es cierto o no? ¿Es cierto o no? Hay ese tipo de afirmaciones, ese tipo de percepciones. Efectivamente hay una amistad entre el presidente, el fiscal, y uno ve que el Estado, pues, de alguna manera ha sido cooptado en diferentes órganos, sobre todo los de control, por personas muy cercanas al Ejecutivo. Eso es cierto. Pero, en el caso de las fuerzas militares y muy particularmente en el Ejército Nacional, creo que hay muchos escándalos que se han levantado, que se han desarrollado, que han llevado a retirar muchos oficiales, no solo en el grado de general, sino en todos los grados, desde el 2018. Entonces, es como para decir, no sé qué tanto realmente las fuerzas militares en su conjunto se hayan beneficiado en algún momento de esa supuesta amistad entre los unos y los otros. Porque si eso es así, pues ellos sí, lo digo de una manera muy coloquial, pues quedaron como en la guayabera. Pues a los únicos que no los dejaron por fuera del asunto fue a los militares, porque allí están, insisto, varios generales respondiendo ante la justicia, en todos los estamentos además, o sea, tanto Procuraduría, en temas de Contraloría, Fiscalía, en la JEP, o sea, es grande, como para decir que ese teflón, por decirlo de alguna manera, los está protegiendo. Por eso es que yo creo que esta situación, y en eso estoy de acuerdo con el coronel, esta situación refleja más un pensamiento o un sentir del comandante del ejército, o sea, del comandante del ejército, porque sí llama mucho la atención que no fue el comandante general, que no fue el ministro, que no fue el mismo presidente, que además, pues generales no hay solo en el ejército, ¿no? O sea, generales también hay en la Fuerza Aérea, hay generales de Infantería de Marina, y el que se pronuncia únicamente el comandante del ejército. Entonces, yo creo, y entonces como para responder de una manera más concreta a la pregunta, yo creo que el amiguismo que pueda existir, pues uno lo vería más bien es en la manera en cómo esta situación vaya a ser evaluada. Claro, si la situación no es evaluada con objetividad, por cuanto en la Procuraduría hay esta u otra persona o en la Fiscalía esta u otra persona, eso es una cuestión distinta. Pero ya la Procuraduría abrió las investigaciones. Uno podría decir, no, pero es que tendría que ser ya, pero no se puede, porque hay un debido proceso y tienen que hacerle un proceso al general para, si lo quieren destituir por participar en política. O sea, es como para decir que a veces también la gente quisiera ver, ¿no?, a una procuradora diciendo, y se va. No puede. ¿Por qué? Porque hay un debido proceso. Y en el caso ya, que es el juicio que debería estar haciéndose, me parece a mí, y que algunos lo intentan hacer, es el juicio, por llamarlo de alguna manera, o el juzgamiento de la decisión política del presidente de la República de mantener al comandante del ejército. Eso ya es, pero es político. Pero es que, ¿cómo puede el presidente echar al comandante de las fuerzas militares si él y su ministro de Defensa previamente han hecho todo tipo de declaraciones? Y yo creo que ahí va, y con este tema yo creo que vamos a cerrar porque ya nos quedan 5 minutos. La respuesta institucional de cara a la gente
¿por qué nosotros tenemos una retórica institucional del ejército que cada vez que existe un cuestionamiento, un señalamiento de algo que está evidentemente mal frente a la legislación colombiana, como esta participación en política o como el bombardeo sobre lugares donde hay menores de edad, como abusos de fuerza, por qué la retórica se vuelve los héroes, ¿no? Y vuelve el aparato de comunicaciones del ejército? Entonces, de cara a la gente, lo que la gente siente es, esto es un hermetismo que está ligado a eso. Y sí, lo que está en el trasfondo, en buena parte, ¿no? En el trasfondo de eso que usted acaba de decir es que esta terminación de la guerra con las FARC está paulatinamente sacando a flote una serie de verdades que para algunos militares, digamos generales y demás, sorpresivas, porque por principio uno confía en el subalterno. Para otros que pudieron estar ahí alcahueteando o aliados con asuntos sucios, un problema que se está reventando. ¿Y qué pensará? Imagine usted que sea general que ya tiene nietos y que el nieto esté por llegar a la universidad o su hijo y que empiecen a ver que salió esto en la JEP y que tal cuestión. Es una angustia existencial tremenda. Entonces, esas verdades que han ido saliendo tienen a mucha gente así. Unos porque sorprendidos, porque no se dieron cuenta de qué estaba pasando, no en todo el ejército, pero en muchos casos. Por ejemplo, el paramilitarismo fue muy generalizado. Yo me vine a dar cuenta de eso después de que denuncié y tuve que salir, o me sacaron por esa cuestión. Fue muy generalizado. Y hoy día, si eso es uno de los falsos positivos y demás que ha sido muy grave, pues entonces la tensión es muy fuerte. Mira, ¿por qué creo yo que ellos utilizan el discurso de los héroes? O sea, ¿por qué las fuerzas militares? Yo creo que primero allí hay un sentimiento profundamente humano, ¿no? De, oigan, durante todo el tiempo que duró el conflicto, acá todos, muchos de familias pobres, no tan pobres, sobre todo los de familia de clase media alta y alta, ustedes no le fueron a poner el pecho a las balas. Durante 30 años, nosotros, para bien o para mal, nosotros le pusimos el pecho a las balas. Y nosotros, de alguna manera, exigimos un reconocimiento de eso, ¿cierto? Que claro, ese reconocimiento, que yo creo que es muy legítimo, en ocasiones es utilizado también como defensa, como para decir, usted no puede decir nada de mí porque yo soy un héroe. Y ahí es donde está el error y ahí es donde yo creo que viene la exigencia de por qué no estudiamos mejor un poco para poder diferenciar, o sea, diferenciar de pronto los héroes de otra expresión que han decidido acabar, que yo creo que está mal acabarla, que es la de las manzanas podridas también. ¿Hay manzanas podridas? Sí, pero si yo no puedo hablar de manzanas podridas porque me dicen que si yo hablo de manzanas podridas es porque yo quiero tapar lo que pasa en la institución, entonces pues yo digo, bueno, entonces si yo no puedo señalar a uno que sea el culpable, sino que nos tenemos que meter todos, entonces ¿sabe qué? Somos unos héroes. Y entonces nos defendemos como institución, o sea, ya no los vamos a dejar entrar porque es que usted me dijo que si yo le muestro quién es el culpable, usted me dice que es que yo lo estoy evadiendo, porque todos tenemos que ser culpables. Entonces la gente dice, no, un momentico. Y ahí yo creo que viene esa dinámica negativa, sin duda. Ok, bueno, ahí ya me va a tocar cortar lastimosamente porque yo creo que este tema no ha terminado y si ustedes me aceptan una posterior invitación creo que vamos a tener que seguirlo discutiendo acá. Muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias, Carlos, les agradezco mucho por estar acá y a ustedes muchísimas gracias por su audiencia y recuerden que Mesa Capital también tiene podcast. Capital Político analiza semana tras semana la vida política de Colombia, Bogotá y el mundo. Busque este y otros podcasts entre las producciones de Capital Sonoro, el área de contenidos sonoros de este sistema. Hasta aquí el lunes. Muchísimas gracias. Solo quedan preguntas, solamente me queda incertidumbre, pero es un síntoma positivo que lo estemos conversando. De verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Santiago. Me conoces, mírame bien si sabes de mi padre, mi madre o mis abuelos. Quiero sentir la alegría. Me conoces, ven por mí. Es tiempo de encontrarnos. Dame todo tu apoyo, muéstrame el camino para ser un campeón. Me conoces.
En Capital seguimos rompiendo